Amigos del Descubierto, qué gusto estar con todos ustedes una vez más en nuestro espacio compartido de manera muy cercana con cada uno de nuestros invitados. Hoy corresponde conversar con Omar Enrique Barbosa Gutiérrez, diputado ante la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, por la Unidad. Además es presidente de la Fundación Democracia Social. Fue gobernador del estado Zulia entre el 85 y el 89. Su vida política se inicia en Acción Democrática, es nacido en Maracaibo, es abogado. Bienvenido al Descubierto. Mucho gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significaba para un joven, un adolescente, estudiante de bachillerato en el Liceo Baral en el año 58, presenciar, vivir de cerca lo que estaba pasando con la caída de Pérez Jiménez y el nacimiento de la democracia? Bueno, fueron eventos de gran impacto para nosotros. En mi caso personal, por primera vez oí hablar de democracia y los estudiantes nos incorporamos enseguida a las diferentes manifestaciones en contra de la dictadura y en favor de la libertad de los presos políticos. Creo que de alguna manera marcó el futuro de mi vida, que desde ese momento me incorporó pues a la lucha política en general. Luego fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Baral y de allí en adelante pues he estado en la actividad política hasta estos momentos. Una larga carrera como político, como parlamentario, además 2 veces presidente de la Comisión de Finanzas y una de la Comisión de Energía y Minas. Pero ¿por qué un abogado ha estado tan relacionado políticamente con las finanzas, con los números? Porque mi preocupación por la política me llevó a la conclusión de que si no se conoce el tema económico, la economía política, la manera de administrar los recursos para que generen bienestar con un uso eficiente de ellos en la población y en el país, no es posible hacer una política que dé los resultados que la población se merece. Eso me llevó a estudiar el tema económico y también llevó a que me propusieran en la Comisión de Finanzas en esas 2 oportunidades. Y pues he profundizado mucho en ese tema, he tratado de formarme, no me considero un experto, pero sí un estudioso del tema económico, especialmente de la economía venezolana. Antes de ir a la actualidad de lo económico que ocupa un altísimo interés en la opinión pública, hablemos de 2 hechos recientes muy noticiosos. Por una parte, la inhabilitación decidida por la Contraloría General de la República a Manuel Rosales, fundador de Un Nuevo Tiempo. Bueno, una demostración evidente, más que evidente, de cómo se utiliza a los poderes públicos como instrumento de persecución política. Yo quiero decirle a los televidentes que Manuel Rosales también fue postulado para participar en elecciones parlamentarias en el 2010 y cuando trató de venir lo inhabilitaron por 1 año. Ahora, después de 7 años de haber dejado la gobernación del Zulia, resulta que tenía un expediente escondido en alguna gaveta y cuando el partido en el Zulia anuncia que va a ser postulado para encabezar la lista de diputados por el estado Zulia, lo inhabilitan ahora por más de 7 años. Esto lo que realmente refleja una vez más cómo se ha debilitado el ejercicio de la lucha democrática en Venezuela frente a un gobierno autoritario que hace uso de cualquier recurso sin escrúpulos para perseguir a sus adversarios políticos. Otro hecho noticioso reciente, la muy puntual, rápida visita de Felipe González a Venezuela. Se lograron objetivos importantes, aunque no pudo entrevistarse con Ceballos, con Leopoldo López, aunque el presidente Nicolás Maduro ya ha dicho que prácticamente huyó en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, es una lástima que el talante del gobierno nacional actual no haya aprovechado la presencia de un ilustre visitante, símbolo de la socialdemocracia universal, líder de España, que fue el jefe de Estado electo por 4 periodos seguidos en el gobierno español, que prácticamente culminó la transición entre el franquismo y la democracia moderna en España. Que en el 2007 los jefes de gobierno europeos lo designaron presidente de la Comisión para estudiar el futuro de Europa. Venga aquí de buena fe, muy respetuoso de las leyes, de las disposiciones gubernamentales, a promover el diálogo y a pedir respeto a los derechos humanos y se intenta descalificar de la manera que se ha intentado descalificar por parte del gobierno nacional y sus voceros. Realmente quiero aprovechar para agradecer en nombre de la sociedad democrática venezolana a Felipe González, que haya tenido la decisión de venir a tratar de ayudarnos, pero también de comprobar que en Venezuela la vigencia de los derechos humanos es totalmente irrespetada y que hace mucha falta el esfuerzo no solamente de todos los venezolanos, sino también del apoyo internacional que él puede ayudar a lograrlo para que salgamos de esta pesadilla que estamos viviendo. Barbosa, vamos al momento actual
que desde lo económico tiene muchas aristas y se relaciona con otras áreas sociales, políticas, pero recientemente también fue noticia el anuncio del retiro parcial que hacía Venezuela del FMI por 1,5 millardos de dólares. La economía comunicacionalmente tiene aspectos quizás más visibles, más llanos que otros. Uno que se percibe al tocarte el bolsillo y otros elementos más complejos de entenderse de la macroeconomía. ¿Qué significa esto para la Venezuela que nos está viendo? Bueno, significa que la crisis económica se ha agravado, que ya se expresa, por supuesto, en escasez, en alto costo de la vida, en todo lo que el pueblo venezolano está sufriendo, en las colas y en el no hay. Pero evidentemente es una consecuencia de un manejo económico de los recursos del país con gran falta de capacidad por parte de la política económica del gobierno. Este país ha recibido durante el régimen de los gobiernos chavistas, por llamarlo de alguna manera, más de $1 billón solamente por ingresos petroleros. Y sin embargo, estamos en la situación en que estamos, en una política económica totalmente contradictoria. Mira, en el año 2010, cuando teníamos 30.000 millones de dólares en reservas internacionales, el circulante de la moneda nacional a principios del 2011 era de 265.000 millones de bolívares. En estos momentos, cuando las reservas están en 17.000 millones de dólares, resulta que el circulante está llegando casi a los 2 billones de bolívares. Es decir, se ha convertido al Banco Central en una imprenta de billetes sin respaldo, que es lo que está causando el alto costo de la vida, la inflación, todo lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Es muy importante que el pueblo de Venezuela sepa que los jefes de la guerra económica están en Miraflores, que han irrespetado la Constitución para manejar los recursos públicos y que el Banco Central está actuando con gran irresponsabilidad en la forma en cómo está emitiendo billetes venezolanos sin ningún respaldo. Barbosa, lo peor de un problema no es el problema en sí, sino que no se ataquen sus raíces, no se haga lo que hay que hacer para ir en pos de la solución. Hemos tocado fondo, hemos visto hasta ahora el peor rostro de la crisis económica, o esto se puede complicar más, porque justamente en estos días el ministro para la Alimentación nos dice que confiemos que en 2 meses habrá abastecimiento. Ayman El-Trudi le dice a todos los dependientes de los vehículos automotores que vamos a subasta en SICAD, los sectores involucrados, y por 6 meses se garantizará el abastecimiento de cauchos, baterías y otro tipo de dispositivo automotriz. ¿Realmente esto se puede complicar más? ¿Estamos avanzando, aunque sea gradualmente, en aras de resolver los grandes problemas de la economía? Bueno, lamentablemente, sin querer ser profeta del desastre, como dicen, mientras siga esta dirección el manejo de la economía, la situación se va a agravar más. Parece que no fuera posible, pero si la única solución que tiene el gobierno es imprimir billetes sin respaldo y no buscar soluciones de fondo en favor de la producción nacional, de promover la inversión privada, nacional o internacional en el país, realmente no veo cuál es el camino que nos puede llevar a corregir el rumbo que lleva la economía. Yo sinceramente pienso que solamente un cambio político profundo en el país puede retomar o recoger los errores que se han cometido muy graves en el manejo económico para que Venezuela vuelva a una normalidad económica. Venezuela tiene recursos humanos y naturales para recuperarse de esta grave crisis económica, pero la orientación que el gobierno le está dando a la economía realmente lo que hace es profundizar la crisis. Esos cambios profundos que plantea Barbosa como único camino para ir hacia la solución de los graves problemas económicos que tenemos, ¿qué peso encuentran en lo que pueda ocurrir en las parlamentarias? En la próxima parte, yo quiero que Barbosa le explique al país de qué manera el discurso de los políticos puede generar confianza ante esta realidad tan fuerte que nos habla de una crisis. Regresaremos. Seguimos con el diputado Omar Enrique Barbosa Gutiérrez, diputado por la Unidad, por un nuevo tiempo ante la Asamblea Nacional, presidente de la Fundación Democracia Social. ¿Qué se le debe decir a la gente de cualquier signo ideológico para que entienda qué alcance, qué determinación puede tener el resultado electoral al que nos convocan para las parlamentarias?
porque usted habla de la necesidad de cambios profundos, de que no es el tema de tener dinero otra vez, porque venimos de tener dinero, sino de hacer las cosas distintas. Bueno, ¿de qué manera, desde una nueva conformación, una nueva correlación de poderes en la Asamblea Nacional, se puede ir a cambios profundos con Nicolás Maduro como presidente? Bueno, en primer lugar, evidentemente que el triunfo de la unidad democrática en las próximas elecciones parlamentarias va a ser el inicio definitivo del cambio político en Venezuela. Y en segundo lugar, de manera inmediata se va a notar, porque una Asamblea Nacional que esté al servicio del pueblo, que respete la Constitución, muy distinta a esta, que está al servicio de la cúpula del gobierno y de espalda a los problemas del pueblo, que no quiere discutir ningún problema de fondo, sino puros acuerdos para apoyar al gobierno. Una Asamblea Nacional que ejerza sus atribuciones constitucionales, que controle el gasto público, que evite que se siga manejando inconstitucionalmente los ingresos en divisas del país a través de fondos paralelos como el Fonden y otros que no tienen control constitucional, que presione a través de la ley de presupuesto para que se aplique el principio de la unidad del tesoro, es decir, no que haya 16 gavetas donde el presidente tiene escondido una serie de recursos que nadie controla y que hace con ellos lo que ha querido hasta ahora y por eso no hay recursos. El problema es que no hay dólares no es porque no ingresaron, sino porque acabaron con ellos sin resolver ninguno de los problemas fundamentales del pueblo de Venezuela. Nosotros creemos en un fondo de estabilización macroeconómica que ahorre efectivamente cuando los precios del petróleo suban y que tengamos reservas para afrontar la baja de los precios del petróleo, porque tenemos una fuente de ingresos que representa en estos momentos, frente a la caída de la producción privada, el 96% del ingreso de divisas del país. Entonces, si ese ingreso es tan cíclico como es el precio del petróleo, necesitamos un fondo de estabilización que cuando el precio suba podamos ahorrar y cuando baje tengamos con qué mantener la regularidad del gasto Ahora público. fíjese, Barbosa, usted está hablando en términos administrativos, económicos. Por ahí está pendiente, se hizo el anuncio formalmente, hubo una campaña que si más barato es esto que la gasolina, el tema no se ha vuelto a tocar. Y todo lo que usted está planteando como posibilidad de cambio profundo en el país tendrá que convivir con Nicolás Maduro como líder del proyecto revolucionario desde la presidencia de la República. ¿Hasta dónde, en una correlación de poderes públicos, se podrán dar los pasos que hay que dar? Y por favor, ese tema de la gasolina, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, si la Asamblea Nacional ejerce sus atribuciones porque la unidad democrática tenga una mayoría, simplemente le vamos a exigir a Nicolás Maduro como presidente que se ajuste a la Constitución. Y al Banco Central, que respete la ley del Banco Central. Y el principio de la unidad del Tesoro. Una serie de medidas básicas para que la economía se ordene y realmente transmita confianza en los inversores y en quienes analizan el tema económico hacia el futuro. Y luego, las relaciones con el presidente Maduro serán relaciones entre un poder legislativo que cumple con su deber, que está al servicio del pueblo, que no está arrodillado frente a la voluntad del Ejecutivo, que ejerce autónomamente sus atribuciones sin que eso signifique saboteo. ¿Él no puede ir con habilitante, por ejemplo? No podría ir con un habilitante a menos que tenga una justificación muy distinta a la que ha tenido hasta ahora con los habilitantes que se han aprobado. ¿De qué le ha servido a Venezuela? Por ejemplo, él pide un habilitante para combatir la inseguridad personal. Pide un habilitante para combatir la corrupción. Creo que hay muy pocos países en América donde haya más inseguridad personal, ciudadana, y más corrupción que en Venezuela. Barbosa, y la gasolina, por ejemplo, porque a la gran mayoría no le preocupa solamente hasta dónde puede subir el precio de la gasolina o cómo puede repercutir un ajuste en el precio de la gasolina en el costo general de la vida, sino que esos churupitos que resulten del diferencial vayan a donde tienen que ir. ¿Cómo haría la Asamblea Nacional o cómo coadyuvaría a la sana administración de esos nuevos recursos? Bueno, efectivamente, el tema de la gasolina, el tema no es que se le aumente o no el precio, porque evidentemente tiene un precio que no es real, sino que si se aumenta sea para invertirlo en beneficio de la gente. Eso le corresponde a la Asamblea Nacional precisamente vigilar por la eficiencia del gasto. Y en estos momentos no hay quien controle el gasto público. Tenemos un Contralor General de la República que es muy activo para inhabilitar a Manuel Rosales, pero que no controla las grandes denuncias de corrupción que ha habido, la corrupción que hubo y que sigue habiendo en PDVSA, los famosos 25.000 millones de dólares que se llevaron denunciados por el ministro Giordani. Este es un país que no tiene dólares y está como está, porque lo han realmente saqueado. ¿Cómo están nuestras reservas internacionales? Porque
toda familia debe saber cuánto hay, qué platica hay en las cuentas de ahorro. Bueno, ¿Qué debe saber el venezolano de las reservas internacionales? ¿Cómo se ha administrado? ¿Cuál es su situación actual? Bueno, en primer lugar es muy importante que se sepa que las reservas internacionales sirven para dos cosas fundamentales. Uno, para respaldar el valor de la moneda que está en circulación, y el otro para afrontar los pagos de la deuda externa. Pero resulta que la política económica de este gobierno se ha distinguido porque en la medida en que más caen las reservas internacionales, más se emiten billetes sin respaldo. O sea, se hace todo lo contrario de lo que se debe hacer y después salen acusando a los empresarios, a la oposición, de estar dirigiendo una guerra económica cuando la guerra económica la están ejecutando ellos, imponiéndole al pueblo venezolano el impuesto más criminal que se le puede poner a los que menos tienen, que es la inflación. Porque a quien tiene bienes, cuando hay una inflación, esos bienes toman algún valor, por lo menos nominal, pero el que vive de un sueldo en Venezuela. ¿Tú sabes cuál es el problema fundamental, estructural, económico y social de los venezolanos en estos momentos? Que cobran sus sueldos en bolívares y tiene los precios dolarizados. Si eso no se enfrenta con medidas de fondo, no vamos a salir de la crisis. ¿Cuáles son esas medidas? Por favor, al regreso. Ante esta inflación, ahora surgió la reventa, el bachaqueo. La gente se toca el bolsillo y siente que el dinero no le está dando, que las cosas suben todos los días. ¿Cuáles son esas medidas de fondo que deben tomarse? Además, lo va a decir un parlamentario. Regresaremos con Omar Enrique Barbosa Gutiérrez. Al descubierto. Barbosa, ¿cuáles serían esas medidas profundas, eficientes? Y aprovecho esa frase con que cerramos el bloque anterior, frase suya. Vivimos cobrando en bolívares y pagando todo en dólares. Bueno, fíjate, se está proponiendo las empresas automotrices vender en dólares. Bueno, en primer lugar, dejar de meterle mentiras al país y sincerar el tema cambiario. El dólar a 6.30 no existe. Existe solamente para la gente del gobierno que maneja los supuestos dólares a 6.30. Pero la gente que sale a comprar en la calle está pagando los precios en el paralelo. Entonces, no es posible seguir regalando dólares a 6.30 cuando realmente no se corresponde a la realidad económica venezolana. Los venezolanos tenemos cuatro tipos de cambio. 3 oficiales y el paralelo, que es el que está orientando muchas de las operaciones que se hacen en el día a día. Con ese sistema cambiario, que es una locura, que es una irresponsabilidad, no es posible salir de la crisis. En segundo lugar, el Banco Central, que deje de imprimir billetes, que le quiten la máquina de hacer billetes al Banco Central. Porque cada vez que se emite un billete sin respaldo, se le está robando el sueldo al venezolano que trabaja y que recibe a cambio un papel que no vale, que no compra nada. En tercer lugar, el principio de la unidad del tesoro. No es posible que haya el Fonden, el Fondo Chino, el Fondo... Hay como 17 fondos. Resulta que un país organizado, todo tiene que entrar al fisco nacional y de allí, mediante la ley de presupuesto, se distribuye el ingreso a los fines que la Asamblea Nacional acuerde. Aquí no. Aquí el presidente con una orden, un telefonazo, dispone de miles de millones de dólares, como se ha venido haciendo. Esta es una anarquía total. La dolarización que ha saltado al tapete puede ser una salida irremediable para la economía venezolana. Pudiera ser, pero en estos momentos no es posible. Porque para llegar a la dolarización, en el caso de que esa fuera la salida, hay que ordenar las finanzas públicas. ¿Qué significa la dolarización? Que los dólares estén en consonancia con la Reserva Internacional, los dólares en circulación o la moneda, como se llame. Pero en estos momentos, ¿cómo se hace con este desastre? Nosotros primero tenemos que ordenar las finanzas públicas. Lo lógico es que hay unas finanzas públicas bien manejadas, de acuerdo a la cual los bolívares en circulación tengan el respaldo respectivo en las reservas internacionales, de tal manera que lo que le da valor a ese papel, que son las reservas, sea proporcional. Pero que mientras caen las reservas se emiten más billetes y respaldo, bueno, eso es lo contrario de lo que se debe hacer. ¿Cómo se recupera? Parece que hubiera un plan para destruir la economía del país. Sobre ese punto, ¿cómo se recupera la confianza desde todos los ámbitos? Esto que ha sido llamado el bachaqueo, ¿acaso ha surgido como una nueva cultura para consolidarse, trayendo como consecuencia el deterioro de las relaciones entre los trabajadores y las empresas, la valoración del trabajo? Es decir, que el venezolano no le pierda sentido a su esfuerzo a cambio de lo que recibe como sueldo, porque lo que le está pasando al venezolano es que cobra y el dinero no le alcanza
amén de que necesita comprar un medicamento, un repuesto, un alimento, y todo es un problema. Claro, el bachaqueo, igual que el contrabando, son consecuencias directas del fracaso de la política económica. O sea, primero la escasez. La gente va a buscar donde hay. Y segundo, la gente sabe que los productos subsidiados a un 630 que solamente existe en la mente del gobierno y en el papel, lo compra allí y sale a la calle y lo vende el triple o 4 veces más de lo que le costó. Entonces, se convierte no solamente en un medio de subsistencia, sino también de ganancia inmediata. Usted va a Maicao o va a Cúcuta, ahí están todos los productos subsidiados en Venezuela, vendidos a precio internacional. Entonces, estamos tratando de imponer una realidad que no existe y la cuenta la está pagando el pueblo de Venezuela con escasez, con alto costo de la vida y con hambre. Porque de acuerdo al último informe que acaba de presentar Provea del 2014, la pobreza en Venezuela no solamente creció en el 2013, sino que las razones que le hicieron crecer se han incrementado al punto de que estima Provea en su informe anual presentado hace 2 o 3 días, que para el 2015 el número de pobres en Venezuela va a llegar al mismo número que teníamos en el 2006, más de 10 millones de venezolanos en situación de pobreza, de acuerdo a ese informe. Y todo es consecuencia de haber malbaratado esa gran cantidad de miles de millones de dólares que le entró a este gobierno y al gobierno anterior en función de un proyecto ideológico contra natura, que no solamente niega la libertad y los derechos humanos, sino que destroza la economía y hace lo peor que puede hacerse un país. Tratar de dejarlo sin esperanza de que es posible salir de esta crisis para desarrollarse, para hacer su proyecto de vida cada quien, sin tener que irse de Venezuela, como se están yendo tantos jóvenes. A propósito de esa esperanza, un mensaje para los venezolanos, incluso para jóvenes. Se está yendo gente del país y hay mucha gente que piensa que no hay futuro. ¿Tiene futuro Venezuela? ¿Cómo ve el futuro Omar Barbosa? Venezuela tiene futuro y tiene mucho futuro. Y tiene futuro porque la gran mayoría de la sociedad democrática ya está consciente de que tiene que hacer lo que haya que hacer por la vía democrática y cívica para producir un cambio político. Venezuela tiene los recursos, tanto humanos como naturales, para ser un gran país, moderno. Venezuela tiene que ir a un nuevo modelo de desarrollo. Eso lo sabe la gente, Barbosa, pero ¿qué nos ha pasado que llegamos hasta esto? Bueno, ¿qué incluso nos ha pasado? ¿Qué responsabilidad ha tenido el sector que hoy se nos presenta como la alternativa, como la oposición, para que hayamos llegado a esto? Hay que reconocer, incluso hay que hacer un mea culpa, porque la gente sabe de sobras que tenemos recursos. Por supuesto que hay que hacer un mea culpa y todos los errores que cometimos debemos reconocerlos. Pero también le debe servir de experiencia al pueblo venezolano de no seguir esperando un hombre a caballo para que resuelva los problemas, en líderes mesiánicos. Aquí hay que construir un modelo de desarrollo moderno que realmente nos lleve hacia un desarrollo donde tomemos en cuenta que estamos viviendo en esta etapa, en este siglo, estamos en la era del conocimiento, en la época de la comunicación real, en tiempo real, en el mundo globalizado. Y nosotros no podemos seguir con un modelo de desarrollo que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo. Tenemos que utilizar como herramienta fundamental una educación de gran calidad que atienda mucho como una necesidad fundamental el desarrollo tecnológico de Venezuela y utilizar los recursos del petróleo, todos nuestros recursos, para promover ese futuro para el país, para las nuevas generaciones. Barbosa, en un minuto o menos, presidente de la Fundación Democracia Social, ¿cómo debemos esperar el nuevo liderazgo, los jóvenes, su interés por la política, su compromiso con el país? Hoy más que nunca la juventud se debe incorporar a la política, porque en la política se está demostrando en estos momentos que está el futuro de Venezuela o está su desgracia. En estos momentos Venezuela está sufriendo las consecuencias de haber creído en un proyecto que había fracasado en muchas partes del mundo. Y aquí cometió el error quienes votaron por él, de tratar de probar algo que ya había fracasado. Ya esos modelos no son los que resuelven el problema ni de Venezuela ni de ningún país del mundo como el que está gobernando. Tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo moderno, donde el desarrollo tecnológico, la educación de calidad sea el instrumento fundamental de cambio, y un cambio donde la justicia social sea respetada, pero un modelo que yo resumiría en un modelo de crecimiento económico con redistribución para los sectores sociales que lo necesitan. Gracias por esta visita, mucho éxito. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En nombre de Venevisión, hasta pronto, ha sido el diputado Omar Enrique Barbosa Gutiérrez, presidente de la Fundación Democracia Social. A ustedes, amigos, como siempre, nuestra gratitud y el deseo porque tengan una semana muy feliz.